Rimuru tenía algunas reservas sobre su nuevo personal, pero al final del día serían responsabilidad de Diablo, y si algo salía mal, sería él quien tendría que arreglar las cosas, así que decidió seguir adelante. Para esto, convocó un consejo con todos sus ejecutivos para obtener retroalimentación sobre sus nuevos compañeros y, de ser posible, hacer los nombramientos para las vacantes que tenía disponibles, diciendo: tenemos que cubrir el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores, quien se encargaría de asistir a las reuniones del Consejo del Este y dar la cara por Tempest, asegurando la buena administración de nuestras relaciones y las fuerzas que despleguemos fuera de las fronteras. También necesitamos un fiscal en jefe que se encargue de investigar cualquier actividad criminal dentro de nuestra nación. Y por último, un juez en jefe que imparta sanciones y dictamine resoluciones equitativas para todos los problemas que puedan surgir entre nuestros ciudadanos. Al escuchar esto, Diablo sonreía. No se sabía bien si era porque estaba seguro de que ellas lo podían hacer o porque se aliviaba de que no tendría que ser él quien tomara un rol diplomático. En todo caso, ellas aceptaron de inmediato. La primera en asegurar su posición fue Testarossa, que tomaría el rol de ministro de Asuntos Exteriores. La preocupación de Rimuru era referente a que también podía familiarizarse con las leyes y comunicarlas correctamente frente a otros dignatarios. Pero resulta que para ese momento Testarossa ya había memorizado dichas leyes. No solo eso, sino que empezó a recitarlas, y aquellas que aún estaban en proceso de revisión fue tan lejos como para mencionar las mejoras que haría en ellas. El otro punto es que dicho puesto involucraba mantener la buena imagen de la nación, aun si los miembros del consejo colmaban su paciencia, para lo que Testarossa dijo que no habría problema. Si llegaba a ser excesivamente necesario, se aseguraría de borrar todo rastro de su participación en la eliminación de problemas, que no era precisamente el resultado que Rimuru quería, pero no tenía más objeciones con ella. Última, al igual que Testarossa, fue muy meticulosa en las partes del código penal que requerían más atención, y era evidente que tenía una inteligencia solo a la par de Testarossa. Carrera continuó haciendo énfasis en que los demonios eran una raza que hacía y respetaba los contratos al pie de la letra. No había manera en la que ellos perdieran de vista algún hueco legal o pista que una persona normal pudiera ver. Eran ideales para ese tipo de trabajo, y el dinero no los atraía en lo más mínimo. No podían ser sobornados. Si querían ser doblegados, tendría que ser a la fuerza, y solo un puñado de señores demonio sería capaz de algo así. La preocupación principal era si Carrera sería capaz de impartir juicios justos, pero las tres quedaban contratadas. En un santiamén, las demonesas ya habían reestructurado los poderes legislativo y judicial para que funcionaran tal como Rimuru esperaba. Última había tomado a Rogurt con gran aprecio y escuchaba lo que él tenía que decir, y este, ignorante de la verdadera identidad del demonio, la trataba como si fuera su hija. No había necesidad de decirle la verdad. Carrera, por su parte, se puso a trabajar de inmediato con Rogurt, el hasta entonces abogado general de la nación, y este, al ver que Carrera era inamovible contra los sobornos o la violencia, comenzó a respetarla como una gran trabajadora. Ahora los departamentos eran independientes y podían vigilarse el uno al otro, manteniendo el orden político sin ningún problema. Solo faltaba Testarossa, que tendría que asistir a las reuniones del consejo, para lo cual prepararon a sus similares de otras naciones con copias de las leyes de Tempest, para que se fueran familiarizando con la forma que tendrían de trabajar con el consejo. Testarossa preparó un té para Rimuru, el cual era de primera clase, un deleite para el paladar, tanto como el de Shuna, dejando en claro que no haría lo mismo por Diablo, quien se preparó su propio té en respuesta. No había manera de decir si eran rivales acérrimos o solo amigos que se molestaban mutuamente. Ella hizo notar que muchas naciones estaban ansiosas por formar relaciones amistosas con ellos, mientras que otras esperaban poder sacarles el mayor provecho posible. Para este punto, Testarossa ya había usado a Moss para crear su propia red de información en Occidente, y la veracidad de esta información era muy alta, ya que Moss era así de confiable. Su habilidad única le permitía hacer numerosas copias de sí mismo que eran diminutas y que compartían información entre sí. Para él, reunir información era como un juego de niños. La persona en cuestión estaba detrás de ellos y, poniéndole atención, tenía el aspecto de un niño bien portado.
Diablo le dio la orden de explicar la situación actual con el consejo a Rimuru, y sus datos decían que aunque al sur, en la frontera con Brumund, todo parecía estar en orden, las naciones del norte sin duda alguna tenían algunos miembros de la realeza conspirando en su contra, y no había mucha certeza sobre la información que tenían de ellos. La instrucción general fue que Testarossa se hiciera cargo. Ella preguntó si estaban de acuerdo en acabar con las naciones implicadas, pero no lo estaban. Rimuru solo quería que los implicados se hicieran responsables y si era posible evitar el derramamiento de sangre, pero había aprendido la lección y no iba a permitir que los tomaran a la ligera, por lo que, de ser necesario, Testarossa podía usar todo el poder de Tempest para hacerse respetar por las demás naciones. Con ese tema cubierto, Rimuru se movió a otros asuntos con la mentalidad de no dar siempre el 100%, ya que eso provocaría que la gente siempre esperara el 100%. Lo que hace un trabajador inteligente es encontrar una presentación de sí mismo que fuera capaz de hacer el trabajo de buena manera todo el tiempo, y tomar eso como el 100% para las demás personas. De esa manera podías mantener el trabajo divertido, eficiente y tener la posibilidad de descansar cuando fuera necesario. De modo que Rimuru fue a visitar la escuela que acababan de construir y donde ahora habrían de estudiar los ex estudiantes de Shizu. Pero no solo ellos, sino también los niños de los demás ciudadanos de Tempest, entre monstruos y humanos, siendo que la mejor forma de ayudarlos a desarrollarse como personas era la interacción con otras personas, y viendo el problema de que las familias de escasos recursos recurrían a poner a los más jóvenes a trabajar desde una muy temprana edad, Rimuru prohibió por completo el trabajo infantil para que ellos tuvieran la oportunidad de aprender y jugar, ya que según él ese era el único trabajo que un niño debía tener, aunque también tenían a muchos adultos estudiando, y es que el rápido desarrollo de Tempest hacía necesario que todos supieran al menos leer, escribir y lo básico de la aritmética, así como las habilidades necesarias para algunos oficios. En la escuela, los niños destacaban por sobre el resto. Con su talento, Kenya era el más fuerte y rápidamente se convirtió en el rey del patio de juegos. Alice era como una presidenta de clase, dando órdenes aquí y allá y ganándose el título de la emperatriz. Gale, como el mayor, era un líder moral para su grupo, y en general todos eran bastante populares, ya que tenían mangas que Rimuru les había regalado para que aprendieran a leer el lenguaje de ese mundo, y todos los demás niños también estaban interesados en estos. Los profesores se componían de talento de todas partes, entre aventureros retirados, un goblin anciano experimentado que era bueno resolviendo disputas fungiendo como director, y hasta un paladín dando clases a humanos y monstruos sin prejuicio alguno. Rimuru llegó a saludar a los niños y Chloe de inmediato se colgó de él, para el disgusto de Alice que se acercó también, y los profesores, que le tenían alta estima, no dudaron en invitarlo a una clase de muestra cuando el tiempo fuera adecuado, para que pudiera ver cómo trabajaban con los niños. Aunque Rimuru no quería ver una clase perfecta preparada para él como visitante, le bastaba con saber que todos estaban dando su mejor esfuerzo. Fritz, uno de los capitanes de los paladines, llegó y saludó a Rimuru, quien le devolvió el saludo. Este le pidió que no lo llamara capitán, siendo que Rimuru era una persona de mucho mayor rango, y este le dijo que podía dejar de decirle señor en cambio. Pero Fritz no podía permitirse tal indulgencia, o ganaría miradas malintencionadas de quien viera esa falta de respeto. Fritz estaba ayudando con las clases y comparado con el entrenamiento de Hinata, esto era bastante relajado, o eso dijo, antes de notar la presencia de Hinata, que mencionó que alguien de sus talentos no debería tener problemas con ese tipo de entrenamiento y que quizá le estaba teniendo demasiada consideración. Bueno, la lección para él era tener más conciencia de sus alrededores. Rimuru se dirigió al laberinto en compañía de Hinata y los niños, ya que querían mostrarle cuánto habían progresado, y fueron recibidos por Hakuro, quien parecía haber forjado una buena amistad con Hinata. Según ella, el laberinto era un lugar muy conveniente, ya que podían pelear con todo y no tener que preocuparse de que alguien fuera a salir lastimado, o a morir en todo caso. Para la demostración, Rimuru creó copias de sí mismo y se enfrentó a los niños uno por uno. El primero fue Kenya, que era bastante fuerte por sí solo, tenía una gran afinidad con su espíritu de luz y sus ataques tenían mucha fuerza detrás.
A simple vista era más fuerte que un paladín normal. Gale, por su parte, era un muro inamovible, se movía con cuidado, tomaba decisiones correctas y su manejo de la espada y el escudo eran muy buenos. Ryota no era ningún debilucho, su combinación de agua y aire le permitía hacer hechizos bastante complejos y útiles en toda situación, pero las que más sorprendían eran las chicas, comenzando por Alice, que no había duda de por qué la llamaban la emperatriz en la escuela. Ella podía crear golems como si nada, y todos ellos se movían en perfecta sincronía a sus comandos. Además, contaba con un ataque final que dejaba caer un aluvión de espadas contra su objetivo, que si no fuera por la habilidad predecir ataques de Rimuru, hubiera sido atravesado más de una vez. Y la cereza del pastel era Chloe, quien, aunque se veía menos amenazante que el resto, una vez tomaba su espada, se transformaba completamente. Su técnica y velocidad eran algo de otro mundo, no se podía comparar con Kenya, que era ya de por sí excepcional, al punto en que Rimuru tuvo que ponerse serio para pelear con ella. Claro que, aunque se lo hubiera tomado con calma, no hubiera perdido ni mucho menos, pero tenía la responsabilidad de verse bien frente a sus estudiantes, así que puso seriedad en el combate de práctica. La última fue Kumara, quien se había mezclado entre los niños desde su nombramiento, el cual le dio la capacidad de tomar forma humana, con la apariencia de una niña pequeña vestida con un kimono. Ella dijo: "Es hora de mostrar de qué somos capaces", y 9 colas se materializaron detrás suyo, y de estas 8 bestias mágicas, cada una con una fuerza de rango A o superior, a lo que Rimuru pensó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera enfrentarse y derrotar a uno de los grandes santos, lo cual la hacía la guardiana perfecta para ser el jefe del piso 90. Las conclusiones de Rimuru fueron que los niños, en especial Chloe, habían hecho progresos sumamente impresionantes y Hinata y Hakuro coincidieron en que Chloe sobresalía del resto, haciendo que también ellos tuvieran que ir en serio cuando practicaban. En el caso de Kenya, también era un joven muy talentoso y con mucho potencial, pero su postura no iba acorde con sus habilidades, parecía una sacada directo de un manga. Y aunque no era esencialmente mala, sí que hacía que tuviera que tomar muchos pasos extra para poder posicionarse adecuadamente. Si lograba eliminar esos movimientos adicionales, su rendimiento solo podía mejorar. Pero por más que Hinata insistiera, él no cambiaba su forma de pelear, ya que la había copiado directamente del héroe Masayuki, quien, para ser justos, Rimuru pensó que seguramente era el caso de que él mismo hubiera sacado esa postura directamente de un manga. Hakuro no pensaba que eso estuviera del todo mal, ya que él mismo tenía algunos movimientos no tan acorde a los libros, y si eso le servía a Kenya, era mejor que obligarlo a hacer algo que no le gustara. Y hablando de Hakuro, aunque era un espadachín y un maestro excepcional, los niños comenzaban a superarlo, en especial debido a la presencia de Chloe. Sin ella, él podía terminar sus peleas rápidamente, pero teniéndola ahí, un pequeño descuido podría ser fatal. Kumara no contaba, ya que por sí sola podía abrumar a Hakuro con números. Sin importar qué tan bueno fuera Hakuro en cuestión de poder puro, Kenya ya estaba por encima, y aunque aún faltaba mucho para que pudieran ganarle a Hakuro de manera realista, no cabía duda que el viejo maestro ya estaba cerca de haberles enseñado todo lo que podía. Y ahora era evidente cómo es que podían haber avanzado tanto. Todos sus combates eran bastante en serio bajo la tutela de Hakuro. Sobre la presencia de Hinata, el entrenamiento de los niños no era el único tema que quería tratar, aunque era importante asegurarse de que no les estuvieran enseñando cosas raras, ya que al ser alumnos de Chizu, eran como hermanos menores para ella. El otro motivo era el intercambio musical que habían acordado con Luminous, puesto que la señor demonio estaba más entusiasmada de lo esperado y quería que se realizara lo más pronto posible. Hinata estaba sorprendida de que Rimuru hubiera podido recordar y reproducir tantas canciones de su mundo de origen, y con ese conocimiento era normal que su orquesta fuera extraordinaria. El transporte sería el principal problema. Si los trenes estuvieran funcionando, era cuestión de hacer un simple viaje, pero como no era así, los carruajes eran la vía más común. Solo que un viaje tan largo podría resultar en que el equipo se dañara en el camino, así que Hinata se ofreció a enviar a unos cuantos paladines a ayudar con el transporte mediante portales de teletransportación con los que podían mover pequeños grupos de gente a la vez.
Al escuchar los planes, los niños de inmediato se subieron a la idea y pidieron poder asistir, a lo que Rimuru y Hinata accedieron, incluyendo a Kumara en la mezcla, que si bien tenía un trabajo que hacer como guardián del laberinto, tampoco estaba mal que se divirtiera de vez en cuando, además de que había algo en su forma pequeña que simplemente hacía imposible decirle que no. Y así como así, ahora se encontraban todos en el Santo Imperio de Ruberius, Rimuru acompañado de sus secretarios Diablo y Shion, además de los miembros de la orquesta liderados por Baton, sin contar a los niños y Kumara. Rimuru pensó en qué pasaría si llevaba a Veldora, y Rafael le dijo que habría un 100% de probabilidades de que hubiera problemas, algo razonable. Hinata les anunció que serían recibidos por el emperador en persona, refiriéndose a Luis, y aunque Rimuru sabía su identidad, los miembros de la orquesta no, por lo que algo de nerviosismo no estaba de más. Esa noche habría un banquete de bienvenida. Al día siguiente afinarían los instrumentos en la sala de conciertos y comenzarían los ensayos, y dentro de 3 días empezarían las presentaciones. Rimuru le preguntó a Baton si todo estaría bien, y el director de la orquesta le aseguró que aunque tuvieran poco tiempo para ensayar, eso solo era en Ruberius. Nunca habían dejado de practicar en casa para estar listos para un gran evento como ese, y todo saldría de maravilla. Una respuesta a la que Rimuru internamente calificó con un 10 de 10. Por ahora, los miembros de la orquesta estaban recibiendo un tratamiento digno de la realeza de parte de los nobles de Ruberius. La cena no fue nada menos que un festín de la más alta etiqueta y calidad, repleto de delicias culinarias en la forma de pequeños bocados servidos en cucharas y otros platos finamente acomodados para deleitar no solo el paladar, sino también la suficiente para dejar a alguien satisfecho por el pequeño tamaño de los platillos. Hasta los niños quedaron completamente saciados. Los miembros de la orquesta, en contraste, nunca habían probado algo así. Si bien en Tempest había muchas delicias culinarias, en esta ocasión los sabores no solo eran buenos, sino también complicados, con mucha profundidad y cuidado en cada plato. Sumado al tratamiento especial que recibían, se sentían algo abrumados, aunque era de esperarse dado su origen más bien humilde. Para Rimuru era distinto. Al ser un slime, su estómago era virtualmente infinito. Podía comer lo que quisiera sin estar atado a las leyes de la física. Al final, Rimuru se retiró a su habitación, pero fue visitado por la sirviente personal de Luminous, que le indicó que la señora quería verlo. Este llevó consigo a Shion y Diablo, y llegaron a una sala donde los esperaban Luminous, Gunther y Luis. Ella felicitó a Rimuru por su decisión de no llevar a Veldora, pero este sabía que el que más problemas tendría si lo llevaba era él mismo, quien en cambio preguntó por qué Hinata no había sido requerida, a lo que Gunther dijo que aunque ella ya había evolucionado a santo, seguía empeñada en mantener sus hábitos de humano, como el sueño. Y es que ya había entrado la noche, pero Luminous les aclaró que no era el caso específicamente. Si bien los santos eran más cercanos a formas de vida espirituales, Hinata no había sufrido un cambio súbito de ese tipo. Su cuerpo era mayormente como el de un humano normal, y en realidad no había nada sobrehumano en ella. A pesar de lo que pudieran sugerir las apariencias, le tomaría muchos años el tener una evolución completa, y remató su comentario con una pequeña risa. Y así fue como los dos señores demonio comenzaron su reunión nocturna. Si el video te gustó, no olvides dar like, suscribirte y compartir, o déjame un comentario para el algoritmo. También puedes apoyar con los links en la descripción si ves algo que te interese, y no olvides unirte a las comunidades en WhatsApp y Discord. Te dejo un par de videos que te podrían interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.